te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca ahondar la reflexión política, proveer de información, generar intercambio que nos permita pensar, que nos acerque a ideas y a información útil para la discusión política y la elaboración de ideas y propuestas. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es parte de un ciclo que tiene que ver con quizás con el trabajo y con la producción, y que lo vamos a ir abordando en distintos capítulos de este programa, haciendo énfasis en distintos aspectos y distintos problemas sociales vinculados a este tema del mundo del trabajo y de la producción. Hoy vamos a estar hablando de empresas recuperadas, del caso uruguayo. Quizás en otro momento también abordemos algunos temas regionales en este aspecto, y como siempre tenemos para compartir este tema algunos invitados que nos van a traer información, ideas, productos de investigación y algunas reflexiones. Los voy a pasar a presentar. Hoy están con nosotros Anabel Rieiro. Anabel es doctora en Sociología, profesora de dedicación total del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y es investigadora en el área de Sociología Política. Está también con nosotros Andrés Din. Andrés es doctor en Economía, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y sus temas de trabajo son sistemas económicos comparados, economía laboral y economía y filosofía. Y por Zoom con nosotros está Carlos Reyes. Carlos es ingeniero agrónomo, es coordinador general de la Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa, una empresa recuperada, es vicepresidente de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y ex vicepresidente del Instituto Nacional de Cooperativismo. Con ellos vamos a transitar estos minutos en 3 bloques, como siempre hacemos, y como siempre en el primer bloque nos vamos a abocar a definir un poco de qué estamos hablando, ¿tá? Qué son y cómo se definen las empresas recuperadas. Y bueno, comenzamos esa ronda. No sé quién quiere arrancar. Carlos, Andrés. Empiezo yo. Empieza Anabel. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este diálogo. Para mí las empresas recuperadas obviamente se pueden definir de muchas maneras, pero para mí lo central que define qué es una empresa recuperada o no es cuando hay un pasaje de la gestión que puede ser denominada como privada, digamos, una organización en base, digamos, a criterios como de propiedad, ¿no? El que tiene el dueño, digamos, de los medios de producción también organiza también el trabajo, a una gestión colectiva. Luego después hay muchos como debates de, por ejemplo, si se preserva el mismo lugar físico, por ejemplo. Tenemos empresas recuperadas que hubo muchas, por ejemplo, en el primer periodo que estaban, por ejemplo, que cambiaban al PTI, por ejemplo, ¿no? Cambiaban de sedes y eso es... ¿Qué es el primer periodo y qué es el PTI? Bueno, ahora capaz que arrancamos un poco más con el caso uruguayo, pero digamos que en realidad para mí lo central es eso, es el cambio de gestión. O sea, había una gestión que era privada, en general como más clásica de alguna manera de la economía, ¿no? De los medios, de los dueños de los medios de producción son los que deciden en general. Y después, bueno, por distintas cuestiones que también pueden ser por quiebra, o sea, hay como distintos grados que pueden marcar distintos grados de conflictividad del pasaje de un tipo de gestión a otra. Puede ser por cierre, quiebra, vaciamiento, puede ser incluso por acuerdo con los trabajadores que se dé ese pasaje. Pero lo que para mí caracteriza es eso, ¿no? Un cambio de gestión. En general, la gestión colectiva después se organiza de una manera cooperativa, pero que no siempre tiene la forma jurídica de cooperativa, aunque en la mayoría de los casos sí la tiene, ¿no? Pero hay otras formas como
sociedades, bueno, encontramos en el caso uruguayo sociedades anónimas, casos de como cogestión, sociedades civiles, digamos, también como accionarios de sociedades anónimas. Bueno, hay como se conjugan distintas figuras como jurídicas, pero en su gran mayoría son como cooperativas. Andrés. Sí, a la hora de definir qué son las empresas recuperadas, bueno, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de como yo lo he analizado, el interés tiene que ver es que es una de las vías en cómo se crean las empresas autogestionadas, ¿no? O sea, la empresa autogestionada en contraposición a una empresa convencional o una empresa capitalista, es una empresa en donde las personas que trabajan en ella son sus dueños y trabajan en ella y son los que controlan la empresa. Mientras que en una empresa convencional, una empresa capitalista, hay una persona que es la dueña, posee los medios de producción, como decía Anabel, y contrata a trabajadores asalariados. Eso es como lo que caracteriza a la empresa convencional, es la relación asalariada, ¿no? Es que el vínculo principal del trabajador con la empresa es porque le pagan un salario y a cambio de eso, se somete a la jerarquía de la empresa, le dicen qué tareas hacer, cómo trabajar, en fin. Y entonces es una de las formas en las cuales se puede surgir una empresa autogestionada. Las empresas autogestionadas también pueden surgir, de hecho en Uruguay es la mayoría de los casos, porque un grupo autónomo, digamos, de trabajadores decide crear una empresa sin un antecedente previo, digamos, ¿no? No digo de la nada, porque nada se crea de la nada, pero sin que exista una empresa anterior. Mientras que en el caso de la empresa recuperada, lo que sucede es que hay un antecedente que es una empresa convencional que tiene dificultades económicas o se funde o está por fundirse o tiene algún tipo de problemas, y en ese pasaje los trabajadores o las trabajadoras se hacen cargo de la empresa, de la propiedad de la empresa y de la gestión de la empresa. Hipotéticamente podría llegar a suceder, de hecho en otros países sucede, pero creo que en Uruguay no hay experiencias, por lo menos yo no conozco, de que trabajadores se hagan cargo de una empresa convencional que sea exitosa, que no le esté yendo mal, ¿sí? Eso puede suceder a veces, yo qué sé, si una empresa, supónganse, la persona que era la propietaria de la empresa se muere y las personas que son herederas no le interesa hacerse cargo de la gestión de la empresa, o se está retirando la persona que es la dueña y prefiere hacer que quede en manos la empresa de quienes trabajan en la empresa. Pero eso creo que en Uruguay no hay casos de eso, son pocos. La mayor parte de las veces que los trabajadores y las trabajadoras de una empresa se hacen cargo de la empresa es cuando la empresa tiene problemas, ¿no? Y creo que en el caso de Uruguay es lo que ha dominado el escenario. Carlos. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes y la verdad es un placer con Anabel y Andrés, que han hecho innumerables aportes en estos temas desde la academia. Mi aporte básicamente es desde la experiencia. Eso es capaz que una visión un poco diferente, pero complementaria, me parece, de la que pueden aportar Anabel y Andrés. Un poco la definición, como bien decían tanto Anabel como Andrés, es una de las posibilidades, una de las matrices de surgimiento que tienen los emprendimientos autogestionados, que en realidad en nuestro país tradicionalmente es tratar de mantener una fuente de trabajo en un determinado lugar, y básicamente siempre es de forma colectiva, porque en definitiva el grupo decide mantener por un acuerdo esa fuente de trabajo en determinadas condiciones. La mayoría termina, como bien decía Anabel, termina siendo generalmente una cooperativa, en particular una cooperativa de trabajo, básicamente. Y bueno, en nuestro país hay bastante, hubieron momentos en la historia que fueron más frecuentes, otros que no han sido tan frecuentes, y que tiene mucho que ver a veces a veces y no tan a veces, con determinados momentos críticos de la economía, y son una alternativa para mantener los puestos de trabajo y los ingresos de un grupo, de una comunidad, en fin. Nosotros en nuestra experiencia surgimos como una cooperativa de trabajo en respuesta a una empresa que quiebra,
que en 10 años tuvieron 2 quiebras sucesivas y en la última ya no había oportunidad, no había interesados en gestionar esta empresa y porque entendían que estaba obsoleta. Y bueno, los trabajadores decidieron, parte, no todos, eso después lo podemos hablar, pero decidieron hacer una cooperativa, formar una cooperativa de trabajo para gestionar el emprendimiento, y así surgió la empresa recuperada del Molino Santa Rosa, bajo la forma de cooperativa de trabajo. Pero bien lo dice Andrés, es una de las matrices de surgimiento, hay otras, tal vez no sea la más común, en la historia no es la más común, en la historia de nuestro país y en el mundo tampoco, pero sí es una de las posibles matrices de surgimiento. Hay algunas que son espontáneas y hay otras que son inducidas, podemos hablar después. Un caso de la matriz inducida puede ser el proyecto de la incubadora, donde se incuban proyectos cooperativos. Bueno, ahí se induce determinados sectores, determinado perfil de edades, en fin, y se induce la autogestión y la recuperación en ese caso no es recuperación, porque en realidad se están generando emprendimientos nuevos, pero es otra forma de matriz de surgimiento de procesos autogestionados, ¿ya? Y en nuestro país tenemos una experiencia, yo recuerdo, creo que de las primeras cooperativas, empresas recuperadas de los años 50, 53, hace 70 años que se recuperó Copay. Creo que todo el mundo la conoce, la empresa de transporte de Paysandú, y eso es uno de los primeros ejemplos que yo recuerdo en la historia de nuestro país de recuperación de empresas. Cabor sí tiene 60 años, un poco posterior, pero también es ese proceso de recuperación de empresas. Y bueno, después, esto lo tiene más claro Anabel, que lo ha estudiado, pero después hay un proceso grande de acumulación después de la crisis del 2002, que tiene un proceso que empezó en el año 98 con la devaluación de Brasil, y eso trajo todo un problema bastante importante, y el atraso cambiario que tenía nuestro país. Andrés, como economista, seguramente lo puede explicar mejor que yo, pero digo, ese fue el momento en que quiebra nuestra empresa, y ahí decidimos en el año 99 formar la cooperativa después de un año de ocupación. No sé, por ahí no quiero abusar del tiempo. Este concepto, como quien dice, de empresa recuperada, ¿es un concepto del siglo XXI, por decirlo de alguna manera? ¿O estos ejemplos que traía Carlos ya se consideraban así en otro tiempo? Y así como esos ejemplos que traía Carlos, ¿se pueden distinguir épocas, como quien dice, en donde esto tendió a surgir? ¿O antes de esta época, como quien dice, de la coyuntura de la crisis del 2002, eran solamente casos muy aislados y no podíamos hablar de una característica, ¿no? Creo que esto toma el cuerpo de una característica y un nombre, y es definido de una manera o de otra, porque ya no es un caso sino unos cuantos, ¿no? Claro. Sí, porque en realidad el nombre de empresas recuperadas por sus trabajadores creo que está fuertemente, no puedo decir que sea el origen, pero está fuertemente marcado también por la experiencia de Argentina. Pero sí estas cuestiones de la fábrica, la autogestión obrera, digamos, que ya pueden ser en muchísimos momentos históricos, ¿no? Desde Yugoslavia, ¿no? En distintos países, incluso, bueno... Es que la pregunta venía por ahí, en el sentido de que una de las cosas que vamos a buscar después es ver si existieron en algún momento políticas públicas que de una manera u otra propusieran, ¿no?, una forma particular de organización social, ¿no? Por eso preguntaba un poco con esos antecedentes, que no tiene por qué ser de Uruguay, sino del mundo en general. Claro, en general yo creo que lo particular como matriz de surgimiento es que hay una organización en general también como emergen, ¿no? Como mucho desde la Revolución Industrial, ¿no? Y que se pone en juego muchos conceptos de que es necesario solamente producir bajo estas reglas de juego, ¿no? Del que tiene el propietario, que tiene los medios de producción, y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Y eso en muchos contextos de la historia se ha politizado, digamos, se ha como traído desde las fábricas obreras, desde el proyecto de autogestión. Y creo que en Uruguay tiene esta característica como matriz de surgimiento que conjuga una matriz sindical, o sea, como que un relacionamiento, una configuración relacional dentro de
el ámbito de producción, que luego se ve modificada en general a la fuerza, porque como decían también Andrés y Carlos, no es que sea un proyecto ideológico de avanzar sobre los medios de producción, que sí está el debate dentro de la gestión obrera mundial, cuando se proponía, por ejemplo, en Yugoslavia, ¿no?, como el proyecto de autogestión, como formación propiamente social, pero aquí se da un poco como resistiendo al desempleo y como una manera de resistir al desempleo colectiva, ¿no? Simplemente de alguna manera no me resigno a quedar sin empleo en un contexto en general que es de crisis generalizada, o sea, el desempleo, la precariedad, la informalidad es lo que reina. Entonces, como lo que tiene quizás de particular, y también, bueno, hay hechos históricos que son regionales, ¿no? Como también lo que pasó, bueno, con Chávez, ¿no? Como que hay ingredientes de alguna manera, también todo lo que sucedió en Argentina, que también han como politizado o han dejado ver el fenómeno o hacerlo más visible. En Uruguay, en realidad, como decía Carlos, ya hay experiencias de la mitad del siglo, bueno, guerra, Martí también lo vieron, lo documentaron, pero se hace visible como fenómeno colectivo con la crisis del 2002, ¿no? Que ya empiezan las primeras recuperaciones desde el 98, pero en el 2002, en todo ese contexto de crisis, es que se empiezan también a juntar también los emprendimientos. Entonces esto hace como un contexto bien como particular, también un contexto regional que es particular y que, por ejemplo, para decir algunas cuestiones, ¿no?, desde ese primer periodo que yo digo como de emergencia, pero que es una emergencia en ese sentido, no de casos aislados, sino como que empieza a haber como un colectivo. En el 2006, por ejemplo, de 16 unidades recuperadas, ahí había como 700 trabajadores, y esto iba creciendo, ¿no? En el 2008 ya pasaron a 20, por ejemplo, esto dentro de algunos registros que había hecho en investigaciones, dentro de distintas investigaciones, y ya eran casi 1.000 trabajadores. Y en este contexto había un perfil de trabajadores que era bien específico, que eran el 60% de los trabajadores venían de una matriz sindical fuerte, era en general un fenómeno masculino, un fenómeno industrial, un fenómeno muy urbano, podríamos decir en su mayoría capitalino, que esto también fue mutando con el tiempo, y también, bueno, de una generación que tenía 18 años en la empresa, o sea, empresas con trayectorias de trabajadores largas, ¿no? Que también explica una matriz y un perfil, digamos, de los trabajadores que decidieron recuperar ese trabajo, en general de cercanos a los 50 años, o sea, de 48 años. O sea, que había también un perfil de trabajadores que se también veían de alguna manera inempleables dentro del mercado de trabajo y que deciden también, por eso también resistir, ¿no? Como que hay dentro de las causas también que se pueden encontrar más desde las características propias de los emprendimientos. También hay de ese periodo una característica que me parece también importante para entender, que eran empresas de larga data, o sea, en general habían emergido en el contexto de el modelo de sustitución de importaciones, o sea, como que había algo que, bueno, después en el periodo neoliberal ya venían como un poco en crisis y, bueno, que con la crisis del 2002 terminan de... Pero eso se habló mucho también, ¿no?, de que era la maquinaria vieja, no eran tanto emprendimientos, digamos, de última tecnología, aunque en realidad hay un poco de todo, ¿no? Que lo interesante de esto también me parece que siempre es comprender el fenómeno siempre dentro de procesos que son inéditos y creativos y que son trayectorias singulares, ¿no? No como decir, bueno, las empresas recuperadas son así, porque en realidad hay un poco de todo, y eso es lo interesante también, ir viendo procesos como singulares y de qué depende, como para poder complejizar. Te metiste de una manera u otra en el segundo bloque, que íbamos a hablar de Uruguay, pero no está bien porque nos fuimos metiendo, pero lo que sí vamos a hacer es cortar un minuto y en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi y continuamos con el caso uruguayo y estas características sin que quede cercenada la posibilidad de que colocar otras cosas de parte de Andrés o de Carlos. En un minuto seguimos en el segundo bloque.
Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de empresas recuperadas. Hicimos una primera visita a la idea de una posible definición o de un conjunto de definiciones que nos permitan pensar un poco el asunto para entender de qué se trata. Ya comenzamos a hablar en el bloque anterior del caso uruguayo de una manera u otra, porque también sirvió para plantear estas características, pero estábamos hablando de las generalidades. Le toca a Andrés, puede seguir con las generalidades o ir al caso uruguayo como él elija, porque igual nos da el tiempo para todo. Sí. Un par de cosas que pensaba agregar es que, una de las cosas que decíamos es que las empresas recuperadas surgen de una empresa capitalista fundida, por decirlo de alguna manera. Eso no es siempre, pero casi siempre, ¿no? Si no está fundida, está en eso. O sea, lo que define a la empresa recuperada en general es eso, o por lo menos como lo tratamos en general. Ya decía, puede suceder que haya una empresa autogestionada que surja de una empresa capitalista que sea exitosa, pero eso en Uruguay no hay casos, y incluso en los países donde hay algunos casos son muy minoritarios, ¿no? Y eso no es, y vos decías una cosa, bueno, hay como etapas, ¿no? Hay como ciclos en donde es más común que esto suceda. Por ejemplo, en la crisis del 2002 hablaba ahora Anabel. Y esto tiene que ver con el hecho de que en general, la enorme mayoría de las veces, los dueños de una empresa capitalista no se deshacen de ella si la empresa es exitosa. O sea, se deshacen de una empresa que tiene problemas de rentabilidad, o la enorme mayoría de los casos son empresas que tienen problemas de rentabilidad, y el número de empresas que tienen problemas de rentabilidad aumenta durante las crisis. Hay más empresas que tienen ese tipo de problemas. Las empresas en estos casos amenazan obviamente con cerrarse, o cierran, o tienen fuertes probabilidades de cerrar. Y ahí es cuando los y las trabajadoras se enfrentan a la decisión de qué hacer, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos. Y el otro es que el surgimiento también de las empresas recuperadas tiene mucho que ver con la debilidad de las políticas públicas para atender este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay crisis económicas, pérdida del empleo, ¿no? Una potencial desocupación. Entonces, si bien hay una parte de la motivación de las personas que se involucran en un proyecto de una empresa recuperada, tiene que ver con motivaciones ideológicas, ¿no? Ese es uno de los factores que está atrás, pero el principal motivo es la necesidad de conservar la fuente de trabajo. Eso, o sea, es una necesidad de estos colectivos, y ante la ausencia de que haya otro tipo de instrumentos a los que puedan recurrir para contener esa situación, las empresas recuperadas suelen ser uno de esos instrumentos. Nos trajimos de una manera o de otra un conjunto de condiciones, ¿no?, que parecerían estar ahí ayudando a definir el problema. O sea, hay una crisis de rentabilidad, por decirlo de alguna manera, de esas empresas. En general eso está asociado muchas veces a las coyunturas, cuando se da en muchos casos, pero también hay características específicas de las empresas. En general tienden a no ser, o pueden ser grandes, tienen un acumulado en una determinada área de algún mercado, tienen un personal que sabe hacer algo y que tiene cierta, por lo menos, capacidad de gerenciamiento inicial. Carlos, ¿cómo es eso? Sí, a ver, algunas cositas que me gusta retomar de que decía Andrés. Es cierto, o sea, recuperación es porque alguien dejó algo y no lo quiso tomar más, y hay alguien que piensa que lo puede gestionar y puede sacar un fruto de eso, y eso es la recuperación de empresa por los trabajadores. Generalmente, obviamente, los casos de que empresas exitosas que se hayan convertido a la autogestión, no sé, he escuchado algunos comentarios de Andrés que en algunos lugares lo que decía es que a veces el propietario, al no tener descendencia que quiera seguir con la empresa, llega a un acuerdo con los trabajadores. Eso yo acá no conozco antecedentes, pero capaz que hay. Es muy poco frecuente. Lo que sí, lo que pasó en nuestro caso, y un poco a lo que tú decías ahora, al final hay condiciones a veces que la empresa privada, por determinadas condiciones que tiene la empresa o de escala, no le es rentable al dueño. Y fue lo que pasó en nuestro caso. Por el tamaño que tenía la planta y por el atraso tecnológico en la nueva inversión, dejó de generar la renta que necesitaba quien la gestionaba, quien era el dueño. Y eso empezó a endeudarse, y cada vez que terminó peor, y hasta que
quebró. Entonces, también hay una consideración ahí de que los obreros deciden arriesgar, uno para conservar el trabajo, otro tiene mucho que ver porque las alternativas de trabajo en la zona, en ese momento histórico, eran de una informalidad total, o sea, era perder no solo salarios, sino perder servicios sociales que antes se tenían en la empresa privada. Y bueno, eso fue lo que decidió hacer, tomar el riesgo del emprendimiento autogestionado en ese momento, en una zona donde no había tradición de emprendimientos asociativos, de cooperativismo. Para que tengan una idea, durante más de 10 años, los estudiantes de Facultad de Agronomía nos visitaban todos los años en el ciclo de introducción a la realidad agropecuaria, que es cuando inician la carrera, para que conozcan el sector. El único proceso asociativo que había para los estudiantes que se quedaban en Canelones era venir al molino. Entonces, que tenía relación con lo agrícola, con la agroindustria. Entonces, eso te dice mucho de lo que era en ese momento y la decisión que tuvieron que tomar los socios fundadores. Creo que para nosotros siempre lo vimos como autogestión, creo que empezamos a hablar de la empresa recuperada un poco después, un poco lo que decía Anabel. No sé si era por desconocimiento o realmente fue porque la moda fue cambiando, pero nosotros siempre tuvimos claro que era autogestión. La autogestión tiene más de 200 años en el mundo, ¿verdad? Y hoy representa un 10% de los puestos de los trabajadores del mundo. Son más de 300 millones que están bajo un proceso de autogestión en el mundo. Eso es lo que representa el cooperativismo, que es algo, no es lo único, ¿verdad? La autogestión no es la única forma de la cooperativa, pero sí la mayoritaria, y representa eso. Después podemos hablar de lo que representa en nuestro país. Capaz que, ya nos vamos entrando en nuestro país. Hoy, por los últimos informes del 2022 de la Planicie Unificada de Trabajo, el 2% de los cotizantes al BPS son empleos cooperativos, son algo así de unos 26.500 empleos cooperativos, ¿sí? De los cuales el 60 y pico % vienen generados por las cooperativas de trabajo, que es nuestra modalidad, y esos son unos 16.500 empleos, y eso es lo que genera la autogestión hoy. Y nosotros, ya les digo, nosotros siempre tuvimos claro, en esto estoy recordando, pero siempre hablamos de autogestión desde el inicio. Después, bueno, empezó el tema de empresa recuperada, pero fue como un tema posterior. Siempre lo vimos que estaba dentro de la autogestión, está dentro de la autogestión, y nosotros lo vivimos de esa manera. Y más allá de antes de empezar, pensar que en realidad está bien, somos una empresa recuperada, pero nosotros estamos en algo más amplio, que es la autogestión. Y eso fue lo que primó. Cuando lo miramos desde el otro lado, o lo miramos como empresa, ¿no? Han existido de todo en este proceso, o sea, hay casos de éxito y muchos otros que no han llegado, como quien dice, a sostener el emprendimiento, o cuyo cambio en el emprendimiento ha variado muchísimo la escala, o se ha tenido que quedar con muy poco personal y demás cuestiones. Pero también existen estudios que eso mismo también pasa en el formato tradicional de las empresas. ¿Cómo podemos, no sé si se puede comparar, porque son dos cosas distintas, pero de una manera u otra tener una idea de cómo es esta idea de supervivencia, que podría decirse de alguna manera, de los emprendimientos? Sí, bueno, justamente para responder esa pregunta traje un gráfico, no sé si se puede mostrar ahora. El gráfico ese lo que nos muestra es la supervivencia de las empresas, ¿sí? Entonces les voy a explicar un poco cómo funciona. Lo que tiene todos los casos de las empresas registradas en Uruguay entre el año 96 y el año 2013. El total de las empresas.
Sí, es representativo el total de las empresas. En el caso de las cooperativas están todas, ¿sí? O sea, es el universo de empresas, y en el caso de las empresas convencionales es una muestra representativa, o sea que eso describe la situación de las empresas que están registradas en el BPS, que las tuvieron en ese periodo. Entonces, lo que nos muestra es cuál es el porcentaje que sobrevive transcurrido cierto tiempo. Si vemos ahí en el eje horizontal, lo que están son la cantidad de meses que transcurrieron desde que se creó la cooperativa. Entonces, y en el eje vertical lo que tenemos es la proporción. Entonces arrancan todas en 100% porque en el momento cero, cuando se crean las empresas, el 100% sobrevivió, ¿no? Por definición, en el momento que se crean, todas existen. Y a partir de ahí, lo que vemos ahí es que hay 3 curvas donde empieza a descender. Las curvas empiezan a bajar. Lo que está mostrando es que el porcentaje de empresas que siguen vivas transcurrido cierto tiempo empieza a bajar. Y podemos ver, hay una curva que es la azul, que es la que representa las empresas convencionales, las empresas capitalistas, donde vemos que es la que baja más rápido. Eso lo que quiere decir es que el porcentaje de estas empresas que sobreviven, transcurrido cierta cantidad de tiempo, es menor. Incluso si vemos, por ejemplo, tomamos 24 meses, ¿no? Ahí es al principio del gráfico, solo transcurrido 2 años después de crear las empresas, vemos que en las empresas convencionales solo sobrevive el 25%. El 75, 3/4 partes de las empresas cerraron, de las empresas comunes. En el caso de las otras, de las empresas autogestionadas, no las empresas recuperadas, las otras empresas autogestionadas, sobrevive el 50%, o sea, sobrevive el doble. Y en el caso de las empresas recuperadas, es casi el 70%, que sobrevive transcurrido 2 años. Entonces, lo primero que me interesa aclarar es que el fracaso de las empresas no es algo llamativo, sino que es la constante del funcionamiento de la dinámica en una economía de mercado capitalista, que es parte de su funcionamiento, que lo necesita, porque la eficiencia, digamos, del sistema capitalista se logra en la medida que las empresas que no son rentables se fundan y sean reemplazadas por empresas que sí lo son. Es así como el sistema se mantiene eficiente. Entonces hay empresas que tienen que necesariamente cerrar y dejar paso a las más eficientes. Y en ese proceso, la enorme mayoría de las empresas fracasa. Entonces, eso es lo primero que habría que aclarar. O sea, cuando decimos, bueno, hay cierto número de empresas autogestionadas o empresas recuperadas que fracasaron, sí, eso es lo que pasa con todas las empresas. Y si lo comparamos, vemos entonces justamente lo que nos muestra esta gráfica, es que el hecho de que las curvas para las empresas recuperadas y para las otras empresas autogestionadas estén por arriba de la curva de las empresas capitalistas, lo que está mostrando es que el porcentaje de empresas que sobrevive es mayor. Eso puede tener que ver también con el tema de que en promedio pueden ser empresas más grandes y que pueden tener una trayectoria, un aprendizaje, ¿no? Los trabajadores. Sí, puede tener con eso, y puede tener que ver también con una salvedad que yo quiero hacer respecto a lo que dije, y es que uno podría pensar que el hecho de que sobrevivan más quiere decir que son más eficientes o más productivas, y no necesariamente, ¿no? Estrictamente, lo que puede, otra explicación alternativa puede ser que las empresas, en particular las empresas recuperadas, sigan funcionando en situaciones de rentabilidad en las cuales una empresa capitalista ya hubiera cerrado. Entonces no es que sean más eficientes, sino que sus trabajadores tienen mucho para perder en la medida que la empresa cierre, mucho más de lo que tiene para perder el dueño de la empresa, entonces, o la dueña de la empresa. Entonces, si hay una empresaria capitalista que es dueña de la empresa, como tiene menos para perder, prefiere invertir la plata en otro lado. Pero para quienes trabajan en la empresa, donde a veces, muchas veces, algunos de sus conocimientos, de sus saberes, sirven para trabajar en esa empresa y no sirven para trabajar en otro lado. O sea, poniéndolos a trabajar en esa empresa, logran tener cierto nivel de ingresos. En otro lado, no podrían utilizar esos conocimientos y sus niveles de ingresos caerían mucho. Entonces, tienen mucho para perder y mantienen la empresa funcionando, ¿sí? Incluso a veces a costa de reducir su salario. Siempre no. Muchas veces a costa de una reducción en los salarios que se observa en promedio, pero donde seguramente si la empresa recuperada cerrara y tuvieran que trabajar en una empresa convencional al cambio de salario, su reducción de salario sería aún peor. Mucho mayor. Entonces mantienen la empresa funcionando por eso. No es la situación de todas las empresas recuperadas. Quiero recalcarlo, ese es lo que vemos en promedio. Hay empresas que les ha ido relativamente bien. Bueno, Carlos lo podrá contar. El ejemplo del Molino Santa Rosa es un ejemplo, una empresa que le ha ido bien, donde los trabajadores tienen un ingreso razonable, una empresa que ha logrado crecer, invertir, pero quiero recalcar que no es la historia mayoritaria entre las empresas recuperadas. Y además hay también una cosita que quería decir, que no siempre las empresas que se recuperan en la perspectiva de los trabajadores estuvieran como quebradas, o sea, que están en un mercado que no puede sobrevivir, digamos. Muchas veces en la perspectiva de los trabajadores
había actos de, bueno, incluso inversiones que no llegaron a hacerse, o sea, como malas gestiones, que por eso también ven que es ahí el fallo, y muchas veces también que hay un margen de recuperación de empresa, que es un poco lo que nosotros llamamos la plusvalía, ¿no? Capaz que no es rentable para el empresario para hacer una inversión donde yo obviamente quiero maximizar mis ganancias, pero para los trabajadores que quieren vivir de su trabajo es rentable y es exitoso. Entonces, como que también yo creo que lo que también nos permite cuestionar es cómo entendemos también la economía en general y qué es el éxito. O sea, si una economía permite a los trabajadores reproducir su vida, su familia y todo eso, ya también tiene que ser parte como de un proceso exitoso, sobre todo en un proceso donde el desempleo, o sea, también parece no tener fin, ¿no? Como de las crisis. Y también quería decir una cosa que para que no nos quedáramos tampoco con esta idea del primer periodo, que es cuando se hizo más visible, que era con la crisis del 2002, que también hay otros contextos de emergencia. Por ejemplo, en Uruguay hablamos de otro contexto donde en realidad crecieron más todavía las experiencias, y fue en un contexto de política pública de incentivo, ¿no? Cuando también se empieza a generar, por ejemplo, el Fondes, se empieza también incluso a politizar en el sentido más como ideológico, quizás un proceso que, como decía Carlos, ¿no? En general se da para resistir al desempleo, digamos, no con un proyecto ideológico como puede ser en otros contextos y en otros contextos históricos y otros contextos también en otros países. Pero entonces también con la política pública también empiezan a emerger también otros proyectos que, por ejemplo, ahí en yo digo que en este segundo, capaz que periodo, digamos, es bien característico. Y que antes de pasar al segundo, como que con esto de las dificultades del primer periodo, quería decir una cosa que a mí me parece importante, que muchas veces la viabilidad de estas empresas en el primer periodo viene marcada por ejemplo, de las 16 que yo había estudiado al principio en este primer periodo. El primer periodo es crisis de 2002. La crisis del 2002, ¿no? Antes del 2010, digamos que empieza este segundo periodo que pienso que es más de crecimiento, pero también en un contexto más de política pública, de incentivos, digamos, distintos. Había 7 que trabajaban como subsistema, digamos, de sobrevivencia, trabajaban a fazón. Esto quiere decir que alguien les daba digamos, el dinero y después también se encargaba de comercializar. Esto obviamente es un límite para la autonomía, digamos, en esto de la viabilidad y la autonomía como económica. Después había 3 que, bueno, que habían hecho sistemas de cogestión, o sea, como que había inversores privados, porque obviamente necesitaban también inversión y habían visto como que tratado de buscar por allí la viabilidad. Y había 2 que tenían un único cliente, o sea, que en realidad la autonomía siempre estuvo complicada de alguna manera, ¿no? De estos 16 emprendimientos, por ejemplo, que había estudiado en este periodo, solo 4 tenían distintos insumos y además tenían distintos como clientes. Entonces, esto es como una foto, pero lo que encontramos es que aún en relaciones súper dependientes, los procesos también se van construyendo. Un ejemplo puede ser incluso el molino, ¿no? Que también va construyendo como su autonomía, digamos, pagando deudas, pagando no sé qué, hasta tener 100%, digamos, como de... Entonces me parece que lo interesante es, sí, nacen en un contexto que es dificultoso y tienen esta contradicción que me parece que es intrínseca, que es de pasar a la autonomía en el sentido de que no hay un dueño del capital de no sé qué, a un contexto que es de sobrevivencia y que hay que también tiene también como restricción en que la mayoría de o sea, el personal, los trabajadores administrativos y técnicos no se quedan en la empresa. Y esto es una parte muy importante porque es muy difícil también generar un proyecto de viabilidad cuando también hay algunos agujeros, digamos, que se notan en este periodo, y creo que también es un apunte interesante para pensar la política pública. Yo pienso que las empresas recuperadas, se fueron en este periodo juntando un poco en el PIT-CNT, en una mesa, de desarrollo,
generan también su institución, la NERT, en el 2007, y también en un contexto político obviamente específico, donde también estaba el incentivo, ¿no?, en el 2008, ¿no?, el INACOP, bueno, al cooperativismo en general, también el Fondes, que tuvo también un lineamiento, un perfil, digamos, más hacia las empresas recuperadas, y allí entonces en este segundo periodo no podemos decir que es la crisis que está explicando la nueva emergencia. Para poner un ejemplo, no sé, yo en el 2015 habíamos encontrado 50 empresas recuperadas, de las cuales entrevistamos a 43, y ya significaban más de 3.000 trabajadores, o sea que había un crecimiento, también con una expectativa que es social, ¿no? Los proyectos no se inventan, digamos, solamente de la nada, sino cuando hay, bueno, si podemos conseguir, digamos, las inversiones que necesitamos, bueno, se nos ocurren más cosas, ¿no? Si pensamos que tenemos que hacer un gran proyecto sin inversión, bueno, se nos ocurren menos cosas. Entonces, también para quedarnos, para no constreñir de alguna manera esto, y también porque si queremos ver por qué funcionó o no funcionó y todo eso, me parece que hay que ver la política pública, hay que ver también el entramado social como formación, que es más amplia, que también tanto Andrés como Carlos estaban diciendo, o sea, no es solo las empresas recuperadas, sino también cómo se relacionan con el sindicalismo, con el cooperativismo, con distintas tramas locales, que por ejemplo, de otras economías, de otras experiencias, y como para comprender también ahí por qué también yo hablo de un tercer periodo que es como la decadencia en algún sentido, ¿no?, o de crecimiento, también por el cambio, en parte por el cambio de política y también por algunas prácticas que también tienen que ver, que explican por qué hoy tenemos un perfil de empresas recuperadas distintas, menor, ¿no? El último reglamento del año pasado que hicimos era de 28 experiencias, otra vez rondan los 1.000 trabajadores, pero sobre todo con un perfil que ya no es tan industrial, o sea, es un tercio más o menos industrial, pero un tercio ya es más cooperativas de la educación que fueron como recuperadas, o sea, como que en realidad... y también de servicios, también es más feminizado, digamos, es un fenómeno como distinto a ese fenómeno que nosotros pensamos siempre de la crisis del 2002, el trabajador con la fábrica y todo eso, ¿no? Carlos, le vamos a dar la palabra, pero después del corte, porque aparte Anabel siempre nos anuncia el próximo bloque, ¿no? Pero no, porque realmente queremos escuchar, porque lo han eludido continuamente a Carlos y el ejemplo de Molino Santa Rosa, pero además porque en el tercer bloque queremos meternos en esta idea de las políticas públicas. Así que en un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en el tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de empresas recuperadas. No puedo repasar por todos los lugares que pasamos, pero lo que sí sabemos que nos queda para este tercer bloque, que arranca Carlos, y que queremos hablar de políticas públicas, y yo creo que porque para todos los que pensamos un poco el mundo del trabajo y con todas las cosas que venimos conversando y que venimos observando, vamos a tener que seguir hablando de estas cosas, y vamos a tener que repensar sobre la experiencia hecha y sobre las condiciones, ¿no? Esto que yo les planteaba hoy de, bueno, ¿cuáles son las condiciones que plantean la posibilidad de sostener empleo, de recuperar empresas y demás cuestiones? Porque probablemente en un tiempo cercano, si no ya, estamos frente a un problema estructural, además, no tan coyuntural, de cambios en el mundo del trabajo que nos llaman a tener más instrumentos para poder trabajar. Carlos.
Sí, a ver, primero me gustaría hacer algunas puntualizaciones, no para Anabel ni Andrés, sino para quien nos escucha, que me parece, yo estaba escuchando, siguiéndolo y me parece que son importantes. Eh, no nos olvidemos cuál es el motivo final, el objetivo de formar una empresa autogestionada. O sea, hay una diferencia bastante importante de lo que es una empresa capitalista, ¿sí? En un lado el centro del capital, en otro lado el centro son las personas. Y eso dice mucho después de cómo se van a adaptar y cómo van a resistir, un poco lo que decía Andrés, lo que decía Anabel, la resiliencia, que ahora está de moda, y cómo a veces están dispuestos a tolerar determinadas condiciones que son difíciles de analizar, porque hay que analizarla en un contexto, en un momento histórico y en un territorio. Si no hacemos ese análisis desde esos puntos de vista, no vamos a entender por qué lo hace. A veces ese análisis se hace de forma abstracta, no comprendiendo la realidad, y a veces no se entiende por qué. Y eso ha sido un conflicto permanente dentro de las organizaciones sociales, dentro de puede ser una federación de cooperativas de producción, dentro del PICNT, y a veces nos cuesta entre los trabajadores explicar estas situaciones y por qué a veces estamos dispuestos a estar en determinadas condiciones. Pero muchas veces, como bien decía Andrés, es porque es la mejor opción. No quiere decir que sea la ideal, pero es la mejor en el territorio y en el contexto y en la formación y en la capacitación que tiene la gente en un determinado lugar, ¿sí? Eso es muy importante. Yo creo que para mí es una línea que después podemos empezar a explicar varias cosas. Todo lo que decía, esto hay que verlo en forma de proceso, porque como bien decía Anabel, hay muchas veces parecería que cuando empieza el emprendimiento no tiene autonomía, porque hace fazón y depende de quién le compra el fazón y no desarrolla las otras, pero a veces no queda más remedio. El Molino Santa Rosa empezó haciendo fazón 100%, hasta el año 2005, que empezó a representaba el 65% de los ingresos que tenía la cooperativa, ¿sí? Y en un momento tuvimos que tomar una decisión fuerte. Si seguíamos haciendo eso, no podíamos crecer, ¿sí? Si decidíamos terminar el fazón, implicaba bajarnos los sueldos 65%, porque nosotros ganamos en función de lo que factura y descontamos los costos de las inversiones, y eso es lo que ganamos, más o menos, haciendo una cuenta simple, ¿verdad?, de almacenero, con el tiempo que tenemos para explicarlo acá. Pero entonces esa decisión fue importante en la cooperativa, fue muy, muy, muy discutida y se tomó, y nos bajamos el sueldo con una meta de un determinado umbral de tiempo para poderlo recuperar. Hicimos una inversión y eso resultó bien, y hoy el Molino tiene la situación que tiene porque tomó esa decisión en ese momento, y otras tantas. Pero hay que ver el proceso. A veces las decisiones puntuales y analizadas puntualmente, parece que horrible, se bajaron el sueldo, pero fue acordado y jugando un futuro mejor, y por suerte resultó bien. Y hoy los socios y los trabajadores del Molino perciben un salario que está un poco por encima de la media de lo que reciben en la cadena, por la misma calificación, y eso está bueno. Pero también hay momentos que se toman decisiones que son más difíciles, y hay momentos que hubo que, y esto es así, y Andrés lo explica muy bien, cuando nos sentimos muy representados a veces cuando leemos lo que escribe, porque es verdad, muchas veces los momentos de resiliencia no son baratos, no son gratis. Nosotros discutimos mucho cuando el COVID, fueron 2 años difíciles, y las cooperativas, el estudio que hace el INACOP desde la planilla unificada de trabajo en el Ministerio de Trabajo, le daba que los puestos de trabajo se mantenían, inclusive creo que habían mejorado un 3%. Algo insignificante, podemos decir que estuvieron en cero. Ahora, eso no fue gratis. ¿Por qué lo hicimos? Porque éramos conscientes que teníamos
que mantener los puestos de trabajo, los ingresos de la familia en momentos difíciles. Ahora, condenamos cosas, pero eso lo deciden los trabajadores. Bajamos el nivel de inversiones y capaz que estamos condenando el futuro. Esas decisiones se toman de otra forma. Acá no hay que tomar la decisión pensando en la rentabilidad anual que se tiene que llevar el inversionista. Son otros tiempos, ¿tá? Pero eso está explicado por la razón de ser de la cooperativa y de nacer, donde el centro es la persona. No siempre esto se tiene claro, los emprendimientos a veces fracasan por no tener esto tan sencillo, tan claro, y toman otras formas a veces, y eso Anabel lo menciona a veces, de cómo a veces puede surgir con una idea y después termina distorsionándose y eso afecta la autogestión. Y bueno, sin duda que la política pública hay una frase que Juan Pablo Martí, el compañero de Anabel en Facultad de Ciencias, siempre habla mucho, y que hace referencia a Juan Pablo Terra. Y él siempre decía algo que para mí me marcó mucho, que tiene que ver, el cooperativismo en realidad ocupa nichos que deja vacío el capitalismo, que no lo sabe solucionar bien, deja huecos, deja empresas fundidas, deja territorios a veces sin ingresos, y se va la gente. Entonces, en realidad lo que él dice es que la incidencia de la autogestión va a ser más o menos según lo incisivo de la política pública y el espacio que le dé. Si no, va a cubrir esos huecos y va a ser marginal. Eso lo decía en los años 60, pero yo creo que sigue vigente y que nosotros lo hemos visto. El gran crecimiento de las cooperativas o la autogestión en nuestro país se despliega después del 2008, de la Ley General de Cooperativas. Ahí hay una explosión en el número de cooperativas y eso tiene que ver con una política pública, con una reivindicación del movimiento de más de 20 años. Si bien la ley sale por unanimidad, el movimiento siempre pondera mucho eso, pero en realidad se tuvieron 20 años y no se pudo sacar la ley. Se sacó en determinado contexto histórico y por unanimidad. Pero ¿por qué si había tanta ascendencia sobre el tema? ¿Por qué no salió antes? Si estamos todos de acuerdo, ¿sí? Entonces, desde ahí, además, hay una explosión en el número de cooperativas, se multiplica casi por 3. Y eso tiene que ver con una política pública. También puede ser que no sea tanto y que se mejoraron los registros, eso también incide, bueno, puede relativizar esto, pero el crecimiento se explica después de ahí. Pero en el caso de las empresas recuperadas tiene mucho que ver, lo que decía Anabel, ¿sí? Con el surgimiento del Fondes, y ahí también hay lecciones aprendidas, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta y que tiene que ver con lo que yo decía al principio. Hay tiempos que muchas veces como que no los tenemos bien claros y a veces se confunden. Entonces es normal decir, ya formé la cooperativa, ¿sí? Y las cooperativas en la formación o los procesos autogestionarios tienen 2 procesos, a mi humilde entender y en mi experiencia. Uno que es formal, ¿tá? Que es necesario para formalizar la empresa. Y hay otro, que es el más importante, que es el pacto social para funcionar. Y eso no se soluciona. El primer paso se logra fácil, ¿tá? Registrar la cooperativa. Dice, formé la cooperativa porque registré los estatutos y me inscribí en BPS y DGI. Eso es un trámite que se hace rápido, en 1 mes, 2 meses. Ahora, el pacto social para trabajar en un proceso autogestionario, en el caso nuestro, no fue menos de 4 o 5 años, ¿sí? Después de ahí empezamos a funcionar como autogestión realmente bien, pero antes fue traumático. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se define política pública, porque yo no formo cooperativas porque le armé el estatuto. Hay todo un proceso, y ese es el proceso a veces que define el éxito o el fracaso.
Entonces hay que estar muy, muy claro en eso, y la política tiene que definirse en función de eso. A mi humilde entender, de esa característica tiene estos procesos, ¿sí? Que no se forman muchas veces porque hay oportunidades, sino también hay que ver que hay que formar un grupo con determinada forma de pensar, con determinada grandeza para conducir procesos colectivos, que muchas veces hay que saber escuchar mucho, y sobre todo hay procesos de liderazgo que se necesitan, que no nacen, que se forman en el proceso, eso casi siempre es así, y que para que se formen en el proceso hay que dar determinadas condiciones, y una condición muy importante es la información. La información, que es importante para la gestión, también es importante para respaldar a los líderes cuando toman decisiones, porque las decisiones, siempre el líder tiene que estar tomando riesgo, y cuando uno toma riesgo, está implícito el equivocarse, pero el no tomar decisiones es peor. Entonces, cuando las decisiones se toman, están documentadas, están validadas por el colectivo, y bueno, después salen mal o salen bien, porque no solo depende de uno, como bien decía Andrés, también hay un contexto que juega. Y hay una cosa bien importante cuando uno tiene que definir política pública, que la mayoría de estos emprendimientos, la principal debilidad, por un lado, es tratar de amalgamar ese grupo y lograr ese pacto, yo le llamo pacto social, para trabajar de determinada forma, con determinados principios, con determinados valores, y el otro tiene mucho que ver con la parte comercial de la empresa. Nosotros tenemos dos dimensiones, una social y una económica, y las dos tienen que ir equilibradas, si no fracasamos, ¿tá? Y en eso tiene mucho que ver la inserción en el mercado. O sea, lo más difícil para los emprendimientos autogestionados, desde mi experiencia, es el mercado. ¿Cómo se inserta en el mercado? Y ahí hay una serie de cosas que podemos después hablar, que son plataformas del movimiento cooperativo que justamente tratan de levantar esas restricciones, que son fundamentales para promover este sistema de desarrollo empresarial, con otros principios y con otros fundamentos. Yo no sé, perdone que está medio desordenado, pero esto es desordenado. No hay forma de hacerlo demasiado ordenado. En esta idea de la necesaria peripecia de construir eso que es bastante único y sui generis en cada lugar, pero de una manera o de otra también creo que aparecen por lo menos hipótesis de instrumentos o de capacidades que deben ser ayudados a construir y que quizás en ese sentido valga a expandir la noción de política pública, ¿no? Incluso a los movimientos de tipo de extensión, de posibilidades de generar ámbitos de pienso, así como de narrar, ¿no? Y de contar la experiencia de lo que han sido procesos exitosos. Pero Andrés estaba apuntando un montón de cosas y lo vi apuntando, así que es verdad. Lo vamos a... No, yo quería mencionar, porque sobre el tema de las políticas públicas, quiero decir que el Estado uruguayo tiene varias políticas públicas hacia las empresas autogestionadas en general, ¿no? Algunas que existen hace décadas, como el hecho de que a las cooperativas de trabajadores tienen exonerados aportes patronales para sus socios y socias, y también el pago de IRAE, de algunos impuestos, ¿no? Eso es una política que existe hace décadas y que existe y que es un instrumento para promover las empresas autogestionadas en general, y ahí caen también las empresas recuperadas. Han habido algunos instrumentos más recientes y más célebres, digamos, como el caso del Fondes, que se creó durante el gobierno de José Mujica, que terminaron siendo un poco polémicos, y yo creo que, honestamente creo que fue un instrumento que no fue bien utilizado, ¿no? Y creo que terminó teniendo un efecto contraproducente, en el sentido de que si nosotros leemos el decreto que creó el Fondes, decía que su objetivo era promover a las empresas autogestionadas, ¿sí? Pero después, si vemos a qué empresas se promovió, efectivamente hay una clara priorización, o incluso podríamos decir sesgo, hacia las empresas recuperadas, ¿no? O sea,
el Fondes en los primeros 3 años otorgó préstamos a 20 empresas, de las cuales 18 eran empresas recuperadas y 2 eran otras empresas autogestionadas. O sea que el 90% de los préstamos fueron a empresas recuperadas. Pero si el objetivo era promover a las empresas autogestionadas, las empresas recuperadas son, dependiendo del momento que consideremos en los últimos años, son entre el 10 y el 20% de las empresas autogestionadas. O sea, la gran mayoría de las empresas autogestionadas no son empresas recuperadas, pero ellas fueron las que recibieron la mayor parte de los préstamos. Yo creo que ese sesgo, o priorización, podríamos decir, se debió a que el gobierno estaba... estoy especulando acá, ¿no? Porque nunca pude hablar con nadie por qué fue, pero supongo que es porque les preocupaba la fuente de empleo, ¿no? Conservar, eran empresas, en particular las que recibieron los préstamos, fueron empresas, varias de ellas muy grandes, muchos trabajadores, tenían la preocupación de, bueno, resolver a corto plazo cómo evitar que grandes cantidades de trabajadores entraran en una situación de desempleo y precariedad, etc. Pero creo que ahí hubo un problema, y fue que no hubo lo que se llama una buena evaluación de proyectos, ¿no? O sea, siempre que una institución otorga un préstamo a alguien, evalúa cuáles son las probabilidades de que el emprendimiento funcione, ¿no? Creo que ahí eso no se hizo bien. El porcentaje de emprendimientos de los que recibieron el préstamo que sobrevivió fue muy bajo, y eso creo que permitió que durante un par de años estos emprendimientos siguieran funcionando, o sea, se resolviera el problema del empleo, digamos, en el corto plazo, pero a la larga, cuando la plata que se había prestado al fondo se terminó, esos emprendimientos terminaron cerrando de todas maneras, y terminaron generando una imagen pública muy negativa sobre el desempeño, digamos, de las empresas autogestionadas en general y las empresas recuperadas. Y creo que terminó siendo contraproducente, ¿sí? Hoy en día, si queremos hablar en términos de política pública sobre medidas para promover a las empresas autogestionadas, es como, bueno, tenemos que remontar, explicar un poco qué fue lo que pasó, por qué sigue siendo importante promover a las empresas autogestionadas. Yo estoy convencido de que hay muchos motivos importantes para hacerlo, y no sé, podemos hablar de eso más adelante, pero que ahora es como que ahora hay que remontar un poco, explicar un poco la experiencia del Fondes, y creo que no terminó ayudando, justamente porque creo que no se seleccionó. No hubo un proceso, no sé, riguroso, digamos, de seleccionar qué proyectos se promovían y cuáles no. Sí, yo creo que un poquito retomando lo que decía tanto Carlos como Andrés, hay tiempos que tienen que ver con el propio emprendimiento, y también hay tiempos de formación para consolidar un grupo autogestionario que tiene que ver casi con una vida que nos ha educado de otra manera, ¿no? Como más competitiva, más individualista, y que en realidad en este sentido más cultural, como conformarse como colectivo, horizontal, bueno, porque no es lo mismo, el cambio cultural que implica tener en una empresa, ser un eslabón más de la empresa, que está pensada en todos sus componentes, digamos, por alguien que es externo a mí, y que yo en realidad hago una tarea que está predeterminada, a partir de un colectivo de trabajadores que empieza a rearmar toda esa empresa sin muchas veces los que tienen la mayor información administrativa y técnica. Entonces, el desafío es enorme para los tiempos, o sea, porque realmente yo no creo que se pueda hacer como una evaluación muy seria, es solo en un periodo de gobierno. Y la política, o sea, obviamente habrá tenido como eso, ¿no? Podríamos hacer como, digamos, las evaluaciones más reflexivas de dónde estuvieron los aciertos o los errores, pero como que lo que sí me parece que es clave es que fue como poco el tiempo, porque el desafío es demasiado grande. Entonces, por eso yo pienso que también no se puede pensar como la autogestión, el éxito o el fracaso de la autogestión, si no se abre, digamos, a la pregunta esta que decía como más Carlos, ¿no? Cuando pensamos la economía, cuando pensamos el trabajo, estamos solamente pensando la economía de mercado, la reproducción del capital, el trabajo asalariado, digamos, o podemos como que tener una concepción más como del trabajo que implique todo el trabajo que implica la reproducción de la vida y que ponga la vida como en el centro.
Esto implica un cambio de concepción, me parece muy grande para la política pública, porque entonces yo voy a pensar en el trabajo y no tengo otra que reconocer que hay trabajos que son de 40 horas, además, muchas veces, de reproducción en el hogar, que hay trabajos que son autogestionados, que a través de eso es que mucha gente tiene vivienda y no serían de otra manera, y que no es solamente una política, es trabajo, es como a través de la autogestión que se resuelven las cuestiones prácticas materiales de la economía cotidiana de la gente. Entonces, como que hay un sesgo en pensar lo que es la economía, digamos, y que va en el mercado, y muchas veces tratamos de legitimar el éxito o fracaso de estas experiencias con los mismos, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuánto aportan al PBI? Y capaz que en realidad hay que cambiar una concepción. Primero, reconocer que están siendo parte de la vida cotidiana de mucha gente que no encuentra otra fuente de trabajo, que en realidad en Uruguay parece que tenemos todavía esa concepción de la sociedad de pleno empleo, que en algún momento va a llegar, que deberíamos en algún momento dejar de tener ese horizonte y pensar, bueno, ¿qué hacemos con la realidad que tenemos, con la estructura que tenemos? Y también porque hay como imaginarios de la sociedad en clase media, bueno, y que de pleno empleo, que no dejan muchas veces mirar lo que nos está pasando. Entonces, si miramos lo que nos está pasando, ponemos, bueno, porque haciendo un ejemplo de investigaciones que hemos hecho, que para mí también son parte de la otra economía y también de la autogestión, que tiene que ver, por ejemplo, con las ollas populares, ¿no? Y claro, a nadie le gusta comer de la olla y qué horrible, y que... Bueno, pero son formas de lo real de algunas personas que están pudiendo resolver su alimentación con otros en un contexto que lo amerita. Entonces, digamos, si partimos de un ideal que me parece que en nuestra sociedad uruguaya es muy negadora en algún sentido, porque nuestra historia es amortiguada y el país de las vacas gordas, muchas veces no nos deja enfrentar problemas que son muy hondos y que tienen que ver con una cultura que apuesta muchas veces desde modelos de sustitución de importaciones al neoliberalismo, a modelos que en realidad no entramos todos. Entonces, y que están basados en pautas culturales que son muy individualistas, que no, desde la escuela, digamos, no se están formando a ser colectivo, a pensar con el otro, a escuchar, como dice Carlos. Entonces, todo esto acumula... más una empresa de trabajadores que, como decía, por ejemplo, en el primer perfil, hace 20 años están trabajando con trabajos mecánicos, digamos, que les son impuestos, ¿no? Tareas que son como prescriptas. Entonces, el desafío es tan grande que creo realmente, más allá de los pragmatismos, que muchas veces apuros, ¿no? Que capaz que se apostaron a emprendimientos muy grandes, muy, capaz que demasiado pretenciosos en algún sentido, creo que el desafío es demasiado grande para todo, también la campaña mediática que se hizo de que entonces esto se demuestra que la autogestión no es exitosa. Me parece que hay ahí muchos intereses también, porque se ha hablado muchas veces, y bueno, en la gráfica de Andrés lo dejaba, que si fuera con esa concepción tendríamos que decir que el capitalismo no es exitoso, que las empresas no son exitosas, porque la mortandad es alta y porque además nos han dejado una sociedad súper desigual y concentradora, ¿no? Entonces, estos emprendimientos lo que demuestran es que en general sí, muchas veces se ajusta el cinturón, pero en general lo ajustan todos, ¿no? Como que son más equitativas. Si se bajan los sueldos, se trata de bajar los sueldos, pero para que no tener que otros empleados, otros trabajadores se queden sin empleo. Entonces, como que hay muchos mecanismos solidarios que están centrados en la reproducción de la vida y no la reproducción simplemente del capital. Y que para evaluarlo justamente tenemos que cambiar nuestra concepción. Porque si seguimos evaluando si son exitosos o no, según parámetros económicos neoliberales, me parece que no hacen justicia a la riqueza que tienen las experiencias también. Y bueno, y después dentro de lo que habíamos investigado, que el 80% de los emprendimientos habían tenido algún tipo de apoyo, pero un apoyo municipal, la fragmentación de la política, la falta de integralidad y también la falta de otras economías que también sostengan estos emprendimientos hacen parte también del problema, porque yo decía que en este último periodo también decayeron las experiencias, pero tenemos experiencias, por ejemplo,
como Bonsai, que es una empresa de jabón, pero que bueno, le está vendiendo también a otros experiencias de consumo, como el mercado, ¿no?, de popular de subsistencia, a Sobaco, no sé, como distintos emprendimientos colectivos que están politizando también el consumo. Y eso hace condiciones de viabilidad que tienen que ver también con una formación social, con una cultura social que lo habilita. Creo que por eso la política pública tiene que tener una visión muy integral del problema y no solamente de la viabilidad de un emprendimiento recortado como si el resto, porque de ahí me parece que tienden a ser absorbidas obviamente por regulación del capital. Creo que fui media también mezclada, pero... No creo que la cantidad de gatos que pusieron arriba de la mesa no caben en la mesa, pero me parece que está muy bien. Creo que está bien empezar a hablar de otra economía o de otras ideas que están adentro de la economía, ¿no? Porque hemos consagrado o entregado la economía como lo que el mainstream consolida en ese lugar, pero necesariamente creo que hay bastantes discusiones hoy entre los economistas ampliando el horizonte, incluso recuperando cosas que se han dejado de discutir. Me parece que hay una gran discusión de instrumentos en un sentido amplísimo de la palabra, pero creo que también eso hay que mezclarlo con esta idea de experiencia, de una manera u otra que traía Carlos y que está en esto, ¿no?, de la experiencia del sujeto que vive en una circunstancia determinada y sobredeterminada por un conjunto de condiciones que le hacen hacer la cuenta distinto que la que se puede hacer en una oficina, ¿no?, o que se puede hacer escribiendo un paper o estudiando y que definen la viabilidad de estas cosas, ¿no? Y también hay una experiencia de un montón de aciertos y errores de las cosas hechas, que creo que se expanden, ¿no? Vos hablabas del Fondes, pero seguramente se pueda observar cada uno de los instrumentos y encontrar un montón de falencias, ¿tá?, o de cosas que con el diario del lunes se podrían tratar de repensar. Yo lo que veo, y porque nos tenemos que ir, quiero darle a Carlos que diga también al final otra intervención, pero que el tiempo que viene puede estar lleno de esto, ¿no? Puede estar lleno de agujeros del capitalismo que requieran o que sean una oportunidad de una manera u otra para otras formas de organización social que hagan viables cosas. Puede haber necesidades de recuperación de empleo, puro, liso y llano. Hoy vivimos con jornales solidarios y lo único que pensamos es por qué no son 5 o 6 veces los que son, aunque muchas veces ni sentido tienen, y muchas veces lo que falta y hace caer los emprendimientos es la falta de la imposibilidad de construir sentido, ¿no?, en algunas cosas, y bueno, y el mundo que viene promete tener más de esto, ¿no? Entonces me parece que esta noción de empresa recuperada que nos hace ir a discutir la autogestión también, o capaz que principalmente, o es una excusa para ir a discutirla, nos invita a pensar que en realidad ya tendríamos que estar tratando de discutir estas cosas, ¿no? Y no salir a correrlas de atrás cuando se nos caigan encima. Carlos, te dejamos el gusto de cerrar, que ya nos pasamos de hora. Por estar en la distancia. El beneficio. El beneficio. No, a ver, eso que habría muchísimas cosas para hablar, que sin duda creo que cualquiera de los tres nos va a quedar pendiente. No te queremos condicionar a hacer otro programa, pues bueno, Bueno. sobre el tema. Pero no, sin duda que, a ver, en resumen, Uruguay, como bien decía Andrés, y algo Anabel que también comentaba, es visto de otros lados como que tiene una batería de política pública bastante fuerte, si bien nosotros desde el movimiento entendemos que falta mucho, ¿tá? Pero visto en el contexto regional, hay una serie de cosas que hemos evolucionado y parte de que hoy la presidenta de Asia América sea la doctora Graciela Fernández, que sale del Movimiento Cooperativo Nacional y de la Conferencia de POP, y que es la vicepresidenta de Asia Mundial. Eso no es un reconocimiento a su trayectoria personal, sino también
por haber estado en la cogestión de la política pública y haber conseguido determinadas cosas que desde afuera se ven bien. Entonces creo que eso nos da alguna luz para seguir mejorando. Tenemos buena base, me parece. Es muy discutible esto que yo digo, pero es como yo lo veo. Errores se cometen y el que no comete errores es el que no hace nada. Entonces creo que hay muchas cosas para ajustar y que tienen que ver a veces con entender la naturaleza de estos procesos, que no son fáciles y que tienen un umbral de tiempo que en otro tipo de empresas se puede solucionar de otra manera porque son otras las finalidades y también capaz porque ya están pensando que la vida útil de ese emprendimiento va a ser menor y no como en estos casos que se piensan con la vida de una persona, con el umbral de vida de una persona por lo menos, y de ahí más, si puede quedar para otras generaciones mejor, y así pensamos nosotros. Yo le hago una anécdota. Tuvimos la visita de un grupo de cooperativistas de Mondragón, entonces nos preguntaban ¿cuánto vale la empresa de ustedes? Digo, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, para nosotros no. Lo que tiene valor es lo que generamos de trabajo, eso es lo que vale para nosotros. Yo qué sé, nosotros no tenemos eso, no nos aporta nada, solo nos sirve como garantía para sacar algún crédito, pero no sabemos que lo tenemos distorsionado eso. Entonces, a lo que voy es que a veces también, como bien decía Anabel, mismo dentro del movimiento confundimos indicadores y no sabemos cómo manejarnos y cómo evaluar cuánto. El molino o la cooperativa no es exitosa porque ha subsistido 23 años con un modelo alternativo de gestión en un mundo capitalista. Y por eso nosotros tenemos que siempre pensamos en esas dos fases que tenemos que llevar equilibradas entre el resultado económico y el resultado social de la cooperativa. Y el resultado social de la cooperativa no termina en la cooperativa, en los socios. Va a sus familias, son más de 300 personas, ¿sí? Pero también en la comunidad. O sea, ¿cuánto vale que el funcionamiento de la cooperativa hoy pueda retener un ingeniero en alimentos, un veterinario, un agrónomo, 2 contadores, que también hacen el desarrollo local, que no solo trabajan en el molino, porque sería imposible, pero sí es importante que esté la cooperativa porque le da un 80% de sus honorarios se lo da la cooperativa, o el 70%, y por eso se quedan en la zona. No hay desarrollo territorial si no tenemos determinadas capacidades mínimas para desarrollarlo. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Qué valor se le pone? No sé, es un intangible. Entonces, creo que hay que aprender mucho de eso para en función de eso empezar a definir política pública que sea más sistémica, como decían capaz que todavía la tenemos muy atomizada, es cierto. Es fundamental, estos procesos se basan en las personas, entonces el proceso de formación es fundamental. Ahora, el proceso de formación con cursos de 1 año, ¿sirven? Cuando yo les digo que el proceso del pacto social demora a veces 5 o 6 años, ¿alcanzará? ¿Será efectivo? Entonces tenemos que discutir hasta la metodología a veces, no solo lo temporal, sino también la metodología. Nosotros tenemos compañeros en la cooperativa que fueron socios fundadores, no sabían leer y escribir, pero recibieron cursos de relato, porque eran fundamentales esos compañeros en el saber hacer del proceso industrial. Y entonces nosotros teníamos, el curso nos servía si esos compañeros podían estar en el curso. Entonces para hacer un curso de 1 mes, tuvimos 6 meses discutiendo la metodología con el relato. Lo pudieron hacer y fueron de los que más aportaron en el curso. Entonces, hay otras cosas que nosotros tenemos que pelear, que muchas veces tienen que ver con el contexto, con la capacidad que ha tenido las personas a veces y la posibilidad de formarse. Porque parecería que todo el mundo tiene toda nosotros tenemos la educación gratuita hasta el nivel terciario y que todo el mundo tiene disposición para poder acceder, pero a veces hay otras cosas que nos limitan y bueno, pero eso no dice mucho de la capacidad que tiene la gente, ¿sí? Y eso un emprendimiento de este tipo no se puede dar el lujo no sería honesto de esa persona dejarla atrás.
porque ya parte de una situación que de repente otros parten más. Bueno, ¿se nos quedó Carlos? ¿Se nos cortó? Sí. Bueno, justo llegamos al final. Espero que estuviera terminando. Creo que sí. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a Carlos, que no sé si me está escuchando ahora o no. Y nosotros nos vamos así, un poco más abrupto que siempre. Y nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Gracias. Gracias. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.